Don Mario, si repasamos su biografía, la escrita por usted en su página web, se declara católico, aunque dice que ha tenido pues momentos de más fe, de menos. Sin embargo, por ejemplo, si leemos en Wikipedia, se le relaciona en algunas épocas con la masonería. Yo soy cristiano. Es decir, no soy un buen cristiano, trato de serlo, tengo mis fallos, ¿qué le voy a hacer? Una mala tarde la tiene cualquiera. No soy practicante católico, pero sí soy cristiano. Soy creyente y estoy absolutamente convencido de que nosotros no somos un conjunto de masa orgánica exclusivamente que hemos nacido sin saber por qué hemos nacido, que vamos a morir sin saber por qué vamos a morir y que todo lo que hacemos en la vida es comer, deglutir, fornicar y aburrirnos, ¿no? Yo creo que tenemos dentro una cosa que se llama el espíritu, en eso creo, y mi espíritu se ha localizado en la cultura cristiana. Pero ha tenido contactos entonces con... He tenido contactos con el hinduismo, con la masonería, con todas las religiones. Soy un amante del estudio de la religión. Y usted que la ha conocido más de cerca, entonces, ¿por qué es algo tan secreto, tan...? En general, en todas las órdenes, en el mundo existen dos tipos de conocimientos, el que se explica y el que no se explica. Hay un conocimiento que no se explica porque no es para ser divulgado. Jesús habla de los misterios mayores y de los misterios menores. Los misterios mayores se guardan en determinadas organizaciones dentro de la propia Iglesia. No todo el mundo conoce todo lo que tiene que conocer. Las órdenes monásticas guardan en sus bibliotecas muchos secretos, ¿no? Hay cosas que no es bueno que se sepan por aquellas personas que no las pueden entender. He dicho que Mario Conde era masón, creo que lo fue y lo dejó de ser. ¿Qué significaba ser masón y por qué lo dejó? Hay, en todos los que se aproximan a la realidad de la masonería, como a ser abogado del Estado, como a ser... pues depende. Unos buscan su refugio espiritual, cansados de no encontrarlo en otros lados. Ayer comíamos con una persona que pasó de numerario del Opus a miembro de la masonería inglesa. Hay mucho mito, por ejemplo, la incompatibilidad entre los masones y los católicos, que es un mito, no es verdad. Hay muchos masones católicos, hay muchos católicos masones. Hay gente que se aproxima a la masonería para tratar de encontrar una respuesta espiritual, como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, o como en una parte de Francia, o como pasa en Estados Unidos. Desgraciadamente en el sur, en lo que es la masonería latina, se busca más el poder, el medrar, la historia, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que hoy, al día de hoy, prácticamente la masonería española no tenga importancia, ¿no? Se está reconstruyendo porque yo creo que hay mucha gente que siente que nos falta algo, ¿no? El racionalismo ese cartesiano, eso ha caído, ¿no? Y hay una búsqueda desordenada del misterio, hay una respuesta un poco, llamémosle, superficial, epidémica, elegante. Yo soy budista, practico, no sé qué, el budismo ya casi, si vas a un salón y quieres ser elegante y no eres budista, pues lo llevas muy mal. O sea, tienes que ser como mínimo budista practicante de meditación trascendental, a ser posible trascendental. Y el budismo es una cosa tremendamente seria, ¿no? Y verdaderamente importante, y yo he leído mucho del budismo y estoy absolutamente de acuerdo con un 90% de las cosas que dice. ¿Cabe el budismo en la masonería? Claro. ¿Y el catolicismo? Claro. ¿Y el cristianismo? Por ejemplo, cuando le digas a una de las señoras educadas en los mitos de la masonería de Franco que en las constituciones de Anderson, que son la base de la masonería, empieza diciendo: si sigues sin cejar en el camino de la dignidad, nunca te comportarás como un estúpido ateo. Fíjate que los masones, que tienen fama de ser nerviosos, al ateo le llaman estúpido. Y al día de hoy sigue siendo una organización teísta, ¿no? Yo presiento que el daño que se hizo en la época de la República, básicamente. La masonería española presta un gran servicio a partir de Aranda, Conde de Aranda. Hay una parte muy sustancial de la nobleza española que hace la masonería. La obra de la Pepa, 1812, es una obra de los masones. Y no se te oculta que si la lees, verás que los masones que hicieron en 1812 la Constitución de la Pepa dijeron en uno de sus articulados: la religión católica, que es la única verdadera, es la religión del Estado español. O sea, fíjate tú, y lo hicieron los masones. Pero cuando llega la República y empiezan a politizarse la masonería, pues
se descomponen. Hay una etapa en donde este hombre que tiene fama de integrista, Ratzinger, es mucho más abierto de lo que parece, ¿sabes? Y ese intento mío del año 1992 encontró muy buena acogida en Juan Pablo II, que Juan Pablo II era un hombre muy abierto, pero encontró también muy buena acogida en Ratzinger y hoy en la Facultad de Teología de Múnich. Así que presiento que en los próximos 10 años, si son capaces los masones de ir a un rearme moral y de explicar a la sociedad lo que son y lo que no son, y salir sin tapujos y porque hoy en día explicar lo que hacéis, explicar lo que sois, y entonces conseguiréis con ese rearme moral que la sociedad española, pues el que quiera caminar por ahí, camine. Pero si Mario Conde. Al día de hoy, por supuesto, Pero si me preguntas si estoy de acuerdo con las constituciones de Anderson, te digo, sí, rotundamente.